Niños héroes, el origen de la leyenda, ¿verdad o mentira? Iniciamos. Las instituciones nos inculcan que cada 13 de septiembre se debe recordar la batalla de los niños héroes de Chapultepec contra el ejército estadounidense. Aquí habría que preguntarse si de verdad ocurrió tal y como nos lo dicen y por qué se fabricó este mito. Ciertamente aquel día de septiembre había poco más de 800 soldados mexicanos en total, que fueron apoyados por el Batallón Activo de San Blas, que se integraba por 400 hombres, y de eso solamente 50, hay que aclarar, de los 800 hombres que defendieron el castillo solamente había 50 cadetes. Ciertamente fueron 800 y no solo 6, como dicen los libros de texto gratuitos. El único gran héroe en la batalla del castillo de Chapultepec, hay que reconocerlo, fue el teniente coronel Felipe Santiago Xicoténcatl, quien defendió el castillo con alrededor de 400 hombres que integraban el Batallón Activo de San Blas. Aquí habrá que recordar que Santa Anna ya había pactado la rendición de México, pero contaba con la oposición de algunos generales y algunos batallones como el Batallón Activo de San Blas y el Batallón de San Patricio. Santa Anna dispuso y todas y cada una de sus acciones fue para poder evitar bajas al ejército norteamericano y poder rendir la Ciudad de México. La historia oficial se encargó, sin embargo, de reducir la jornada de Chapultepec, que también implicó la caída de la Ciudad de México, exclusivamente al sacrificio de los jóvenes. Aquí habría que pensar si no se trata de justificar con el mito de los héroes de Chapultepec la ineptitud total, absoluta y la rendición incondicional, simple y llana de Santa Anna de la Ciudad de México. Pareciera como si la historia actual, los libros de texto, quisieran justificar la traición de Santa Anna y distraer enfocándonos en unos supuestos niños héroes, sobre la caída completa, absoluta y rotunda de la Ciudad de México, la capital más grande y única del país históricamente. Desde luego, si consideramos que hubiese ocurrido así, fueron héroes porque con escasez de provisiones y pertrechos militares, ya que Santa Anna no les envió provisiones, algunos historiadores dicen que les envió parque, pero que no era de la medida de los cañones. Bueno, todas esas son tretas que hizo Santa Anna para hacer perder el tiempo, para bajar la moral, y estaba pues él mismo saboteando al propio ejército mexicano, saboteando a los generales y a los coroneles y capitanes que no estaban de acuerdo con la rendición de México. Se resistió un asedio de más de un día, con fuego de artillería que hacía cimbrar Chapultepec entero. Aunque la historia de los niños héroes ya se conocía desde el Porfiriato, por razones políticas adquirió las dimensiones, no digamos de un cantar de gesta, sino de una religión. En el periodo del presidente hay que cuestionar el gobierno de Miguel Alemán. La razón era sencilla. En marzo de 1947, el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, realizó una visita oficial a México cuando se conmemoraban 100 años de la guerra entre ambos países. Aquí habría que preguntarse por qué vino precisamente en esa fecha Harry Truman. ¿Por qué vino a poner el dedo en la llaga? ¿Por qué vino a revivir una herida? La culpa en todo caso de lo que ocurrió fue de Harry Truman, que no tenía que venir en esa fecha ni recordar ni poner el dedo en la llaga al pueblo mexicano. Para tratar de agradar a los mexicanos, Harry Truman, hipócritamente, porque él sabía que eso no iba a funcionar, fue una estrategia diseñada por Harry Truman principalmente. Hipócritamente va y coloca una ofrenda floral en el altar de la patria. Sin embargo, el homenaje obviamente iba a tocar fibras sensibles del nacionalismo. Él sabía, y ya sabían los norteamericanos, y querían distraer la atención. Estamos en 1947, al final prácticamente de la Segunda Guerra Mundial. Quería cambiar la atención del mundo de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki
cambiar la atención del mundo hacia México y que México pensara en la guerra de hace 100 años. Eran estrategias del gobierno norteamericano para hacer la caja china, lo que se conoce en prensa como caja china. Esto fue una caja china para distraer la atención de las bombas atómicas lanzadas sobre Japón. Nosotros fuimos simplemente un chivo expiatorio. Sin embargo, el mal presidente mexicano Miguel Alemán se prestó a ese juego y elevó a un cantar de gesta y a toda una religión algo falso, algo que nunca ocurrió, los supuestos niños héroes. Para apaciguar los ánimos del nacionalismo y de la fibra sensible que había tocado Harry Truman y resaltar los valores de la mexicanidad, el gobierno de Miguel Alemán decidió recurrir a la historia poco después de la visita de Truman. Se dio a conocer una noticia falsa que ocupó las primeras planas de los diarios. Durante unas excavaciones, qué casualidad, al pie del cerro de Chapultepec, se encontraron 6 calaveras. Si murieron 372 hombres del batallón activo de San Blas, ¿por qué iban a encontrar 6 calaveras? Si no murieron todos los cadetes del colegio militar, solamente 50 defendían el castillo. De esos 50 supuestamente murieron 6 y iban a encontrar las 6 calaveras y juntitas y ordenadas. Es algo absurdo que nadie puede creer. Y se dijo que pertenecían a los niños héroes y lo enunció el mismo presidente de aquel entonces, Miguel Alemán. Habría que cuestionar todo su gobierno, a ver qué tantas más corrupciones cometió. ¿Quién podía cuestionar semejante afirmación? Seguramente en septiembre de 1847, en medio de los combates que se verificaban en la Ciudad de México, sí, cuando algunos capitanes, coroneles y generales patriotas estaban defendiendo, cuando Santana estaba sin hacer nada, seguramente alguien se iba a tomar la molestia para reunir los cuerpos de los 6 cadetes y sepultarlos juntitos en un lugar específico, esperando que un siglo después fueran encontrados para gloria de México. Algo absurdo. Ídolos de pies de barro. Fabricación de un mito que daña. ¿Por qué? Porque tratan al pueblo mexicano como a un verdadero niño o retrasado mental. No es posible que se piense, cualquier persona pueda creer semejante mentira. Por supuesto que no ocurrió así. Es un montaje falso. Hace saber que después de la batalla de 1847, todos los cadáveres que se encontraron en y a los alrededores del castillo de Chapultepec, que eran muchísimos, fueron incinerados. ¿Quién iba a sepultar los cadáveres de los norteamericanos más de los mexicanos? Estamos hablando de cerca de 1000 personas entre civiles y militares, porque no nada más murieron militares, también hubo muertes civiles. Entonces, esos cerca de 1000 cadáveres solamente en la región del castillo de Chapultepec, ¿quién los iba a sepultar? Si todavía continuaba la guerra, todavía estaban tomando, Winfield Scott estaba tomando la Ciudad de México. Entonces, ¿quién iba a tener tiempo de sepultar cadáveres? Obviamente fueron incinerados porque era una costumbre de higiene en esos tiempos. Si se desataba una epidemia, iba a morir gran parte de la población de la Ciudad de México, porque a quien más iba a afectar una epidemia iba a ser a la Ciudad de México. Obviamente, cuando siguieron avanzando en la toma de la Ciudad de México, fueron cayendo más cadáveres. Entonces eso iba a ser una verdadera, ya no una pandemia, no una epidemia, una pandemia. Se iba a extender por todo el territorio mexicano. Iba a iniciar en la Ciudad de México, diezmando tal vez la población y de ahí al resto del país. Porque a México es como Roma, todos los caminos llevan a la Ciudad de México. Entonces, de ahí se iba a extender la epidemia a todo el país. Por eso, precisamente, y encontrándonos en una guerra, se incineraban los cadáveres. En esos tiempos, así se hacía para evitar enfermedades. Es decir, todo cuerpo era quemado, lo mismo mexicanos que estadounidenses. Aclaro, porque así se acostumbraba a hacer en aquellos tiempos. Pero a partir de esa mentira oficial de Miguel Alemán, que se volvió verdad absoluta. ¿Por qué se volvió verdad absoluta? ¿A quién le conviene? Fuimos la caja china de las bombas atómicas que lanzó Harry Truman a Japón. La batalla de Chapultepec, te diré que adquirió otra dimensión, sobre todo cuando se inventó la dramática escena del cadete Juan Escutia, que ni siquiera hubo un cadete llamado Juan Escutia.
tomando el lábaro patrio. No había lábaro patrio, ya se habían bombardeado las torres del castillo. Si el castillo recibió fuego durante varios días, fuego de artillería de Estados Unidos, no había ya torres en pie. Que se envolvió y se arrojó, bueno, tanto más es absurdo, porque nunca ocurrió. De lo cual, por supuesto, ninguna relación histórica hay del siglo XIX que dé cuenta de ello, porque sencillamente no ocurrió, nunca existió tal situación. Lamentablemente, a partir de mentiras, de falsedades y de exageraciones, el acontecimiento se convirtió en un mito, un cantar de gestas y una religión para algunos. La historia oficial se encargó de contarlo a su conveniencia y sin pudor alguno, sirviendo a los intereses de quién, del pueblo mexicano no, de nosotros no. Si perdimos la guerra y perdimos la mitad de nuestro territorio, ¿a nosotros de qué nos sirve o en qué nos beneficia ese mito? En nada. Apostando por supuesto a la ignorancia de la inmensa mayoría de los mexicanos que así lo creyeron y en su mayoría lo siguen creyendo. Trate de imaginar algún otro país en el mundo que conmemore una derrota en la cual toman su principal capital histórica con falsos héroes. Y luego que esos falsos héroes sean 6 y les digan niños cuando son mayores de edad. Cuando murieron miles y fue una incursión de otro país, una guerra que duró prácticamente 2 años, ¿quién va a conmemorar una rotunda y atroz derrota que significó la pérdida de la capital histórica de antes Nueva España, después México independiente? No va a haber país alguno en el que puedas encontrar que hagan estas cosas y que ocurra de esa manera. Solamente pasa aquí en México. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Amigos y amigas, no olviden suscribirse a mi canal. Agrega a favoritos, pon manita arriba, comparte. Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.